Hola a todos. Bienvenidos a mi canal. Hoy hablaremos de 3 zoológicos embrujados. El Zoo de Cincinnati. 3400 Vine Street, Cincinnati, Ohio. Fue inaugurado el 18 de septiembre de 1875, lo que hace que sea el segundo más antiguo en todo Estados Unidos. Es una entidad de reconocido prestigio, que colabora desde hace años en programas de conservación y estudio. Está dividido en varias secciones como el Zoo para niños, Cazadores nocturnos, Territorio Lori, Cañón de los felinos, Jardín botánico, Recorrido en tren, etc. En sus inicios exhibió una variedad de perros, un Terranova, 2 mastines, caniches, gran danés y galgos. Algunos eran artistas entrenados, pero otros simplemente ilustraban razas poco comunes. Los observadores interesados pueden comprar perros en el zoológico. Durante su primer año de funcionamiento, 2 grandes carnívoros escaparon del zoológico. Ambos fueron asesinados a tiros por Pat McAvoy. En marzo de 1875, mientras el zoológico aún estaba en construcción, una leona escapó, mató a un burro y atacó a un vigilante nocturno antes de que McAvoy le disparara. En septiembre de ese año, un leopardo se soltó y merodeó durante varios días antes de que McAvoy lo rastreara y lo matara. En diciembre de 1890, el zoológico trajo un pelotón de fusilamiento para ejecutar a un elefante cascarrabias llamado Old Chief. Retirado de un circo donde había matado a su cuidador, las rabietas amenazaban a los animales cercanos, sin mencionar al personal del zoológico, y los directores del zoológico firmaron su sentencia de muerte. Un solo tirador resultó incapaz de derribar al elefante, por lo que el zoológico reclutó a un escuadrón de 4, quienes dispararon múltiples ráfagas hasta que sucumbió. El esqueleto y la piel se exhibieron en el zoológico durante años y luego se donaron a la Universidad de Cincinnati. Durante la década de 1890, como parte del Día Anual de los Carniceros, los cortadores de carne locales compitieron para determinar quién podía matar, despellejar y servir un toro. Aunque los animales fueron asesinados en el escenario del zoo, se cerró una cortina en el momento fatal, pero se corrió hacia atrás para brindar una vista clara de la decapitación, el desollado y el aderezo de la carne fresca. Además de los animales, el zoológico aseguró 89 nativos americanos Sioux a través de un contrato con la Oficina Federal de Asuntos Indígenas. Los nativos, en exhibición durante 3 meses en 1896, establecieron una aldea dentro del zoológico y vivieron su vida normal, según los anuncios, brindando una rara oportunidad de mostrar el carácter y el modo de vida de las tribus indígenas. Fue un fracaso financiero. A lo largo de la década de 1940, el zoológico entretuvo a los visitantes enfrentando en un combate de boxeo al entrenador Howland Kirby contra Rodney el canguro. La protesta pública finalmente terminó con la rutina pugilística. Aunque quizás su mayor impacto mediático tuvo lugar por un hecho en 2016. Sus responsables se vieron envueltos en un tremendo suceso, cuando el 28 de mayo un niño de 3 años cayó sin que se sepa muy bien cómo, al recinto de los gorilas. Pronto llamó la atención de un impresionante gorila macho espalda plateada llamado Jeramba, de 17 años. Las imágenes del gorila cogiendo al niño y junto a él, dieron la vuelta al mundo. Fueron unos momentos de máxima tensión pues la mayoría pensaban que el gorila iba a matar al chavalín en cualquier momento. Sin embargo, lo cierto es que el animal no dañó al niño en ningún momento y más parecía tener simple curiosidad o incluso mostrar un instinto protector hacia el pequeño. Hubo instantes de máxima duda por parte de los responsables del zoo sobre cómo proceder, sin embargo y sobre todo ante la tremenda crisis de ansiedad que mostraba la madre, se decidió la opción fácil, desgraciadamente para el animal. Los vigilantes del zoo abatieron a tiros a Jeramba ante los ojos y cámaras de todos los testigos. Por cierto, poco se dijo acerca de la posible responsabilidad de los padres que a fin de cuentas eran quienes debían estar pendientes de su hijo,
puesto que el niño tuvo que trepar por un pequeño cercado para acceder al recinto de los gorilas y luego acceder al foso, cosa que no sucede en un simple segundo de distracción. A pesar de que no hay una referencia clara en cuanto a su posible origen y su primera aparición, lo cierto es que desde hace años son muchos los testimonios de gente muy diversa, tanto trabajadores como visitantes, que aseguran haber tenido contacto con el fantasma de una leona. El Zoo y Jardín Botánico cuenta con zonas de paseo boscosas en las que existen senderos que en ocasiones y según las horas y días pueden verse incluso solitarios. Es precisamente en esas zonas en las que al parecer tienen lugar los encuentros paranormales a tenor de lo declarado por los diversos testigos. La forma en que se manifiesta es bastante variada, en ocasiones se oyen sus pasos entre la vegetación o por el sendero, tanto andando lentamente como en carrera, pero también hay personas que han oído su respiración a poca distancia de ellos o incluso han llegado a oír sus gruñidos como si estuviera al acecho. En la mayoría de todas estas ocasiones los testigos no pudieron ver nada en absoluto por más que se esforzaron y hablamos por supuesto de lo que no salieron huyendo a la carrera. Sin embargo, también hay reportes de personas que afirman haber visto los ojos de la leona mirándolos a poca distancia oculta entre el follaje, para desaparecer rápidamente tan pronto era avistada. Cabe destacar que a lo largo de los años hay testimonios que sucedieron tanto con luz diurna como ya anochecido y en un amplio abanico horario. Si es cierto que las apariciones nunca han sucedido ante un grupo numeroso de personas, y que hasta el momento no hay muestras visuales o sonoras del fantasmal animal. Lo cierto es que de cuando en cuando todavía sale alguien del zoo contando relatos inquietantes y quién sabe si en alguna ocasión no llegará a ser protagonista de alguno de ellos el desventurado Jeramba. El Zoo de Filadelfia. Ubicado en el Distrito Centenario de Filadelfia, Pensilvania, en la orilla oeste del río Schuylkill. Es el zoológico más antiguo de los Estados Unidos. Inaugurado el 1 de julio de 1874, solo 14 meses antes del zoológico de Cincinnati. Se dice que fue construido sobre un cementerio indio y tiene varias áreas que están bastante embrujadas. De estos el más conocido es la Casa Sale Todd, un edificio construido en 1784 y que sirvió anteriormente como la Casa de Reptiles. En él ocurren varios fenómenos como pisadas fantasmales, voces y música antigua que emergen del sótano, así como la aparición de una dama de blanco que merodea la escalera. Algunos visitantes se quejan de haber sido tocados o de haber recibido jalones de cabello por manos invisibles, y una voz de hombre que le pide a las personas que se vayan. Esta voz se cree pertenece a John Penn, el constructor original del edificio. El edificio Shelley, que es la sede de las áreas administrativas del zoológico, tiene fenómenos como puertas que se cierran solas y un rostro fantasmal que se asoma por las ventanas. En la sala de laboratorios y oficinas veterinarias, el edificio Penrose, las luces se encienden y apagan solas, con una gran cantidad de puntos fríos. Finalmente existe un salón de entretenimiento conocido como The Tree House, la casa del árbol, en donde se manifiestan pisadas incorpóreas y una sensación de terror que se apodera de quienes entran en él. Además de esto, en todo el zoológico se han reportado sombras y sonidos anómalos, tanto de animales como humanos, todos ellos sin respuesta alguna. El Zoo de Lincoln Park. 2204 N Cannon Drive, Chicago, Illinois. Fue construido en el borde sur de lo que antiguamente fue el cementerio de Chicago, donde miles de personas fueron enterradas durante las epidemias de cólera de 1837, que asolaron la ciudad durante sus primeros días, y se dice que en el cementerio había hasta 30.000 cadáveres en la época que fue cerrado. A día de hoy se menciona de manera no oficial que puede haber hasta 10.000 tumbas sin identificar bajo el lugar, pues restos humanos son desenterrados de manera regular durante proyectos de construcción y remodelación del parque. También existió un puente entre 1894 y 1919,
cuando fue derruido porque estaba en mal estado, conocido como Puente del Suicidio, donde se cree que hasta 100 personas terminaron con sus vidas, así como muchos otros intentos de suicidio y accidentes. En 1962, durante la construcción de un granero en el zoológico se descubrieron restos humanos y para evitar asuntos legales, el director decidió dejar los restos enterrados en el lugar y construir el granero sobre ellos. A partir de finales del siglo XIX, había muchas personas que trabajaban en el zoológico, personas que vivían en el vecindario y también policías que trabajaban de noche en el parque, quienes comenzaron a tener experiencias paranormales. Una revisión de periódicos antiguos revela muchas historias de policías que afirman perseguir figuras de sombras a través de Lincoln Park cerca de la laguna. Se han visto apariciones de 2 niñas pequeñas deambulando por la zona. Una vez hubo un accidente en el puente en el que 2 niñas pequeñas perdieron la vida, 2 hermanas de 10 y 12 años se ahogaron en el lago Michigan frente a Lincoln Park en 1907. Los padres de las niñas habían creído que una de las niñas se ahogó tratando de salvar a la otra, pero la abuela de las niñas le dijo a la policía que pensaba que las niñas se habían suicidado después del abuso en el hogar. Entre los espíritus hay una mujer espectral que viste ropas victorianas y merodea la Casa de los Leones, y también tiende a aparecer en los espejos del baño de mujeres. Otras apariciones victorianas también han sido vistas a través de varias zonas del zoológico, muchas veces esfumándose tan rápido como aparecen. Se han registrado voces y pasos, puertas que se cierran solas, luces que se apagan por sí mismas, neblinas, orbes de luz en fotografías, voces misteriosas e incluso zonas con tanta energía negativa que ocasionan que la gente se enferme. Todavía hay una cripta visible en el zoológico como recordatorio de que el zoológico fue una vez un cementerio y esa cripta se llama Couch Crypt, construida en 1871. Aquí está enterrado el empresario Ira Couch, quien estaba de vacaciones en Cuba en el invierno de 1857 cuando murió. Tenía solo 50 años. Su cuerpo fue enviado al cementerio y un año después su hermano mandó a construir la cripta. Parece probable que los familiares pensaron que era demasiado costoso trasladar la estructura de 50 toneladas a otro cementerio. En 1899 los comisionados de Lincoln Park afirmaron que sería imposible quitar la bóveda, excepto a un gran costo, y prefirieron dejarla como un recordatorio interesante del origen del parque. Mucha gente también informó haber visto una gran figura fantasmal blanca alrededor del mausoleo desde 1880.